Bueno, la semana pasada hablamos de la generosidad, ¿no? Y decíamos que Dios quiere que seamos generosos porque cuando somos generosos nos parecemos más a Él. Él es generoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es uno de lo que Dios sueña con nosotros. Dios anhela que tú y yo seamos generosos. Ese es el deseo de Dios. Y yo creo que cuando una persona no es generosa, es una persona que todavía no ha encontrado su libertad emocional, espiritual, su libertad mental en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Un esclavo es generoso? No. ¿Una persona libre es generosa? Entonces la libertad es sinónimo de generosidad. La esclavitud es sinónimo, pues, no sé, de egoísmo, de incapacidad, porque no puedes dar. Ahora bien, también hablábamos que cuando yo estoy soñando con Dios, yo tengo relaciones reales, auténticas, y puedo tener grupo de apoyo, grupo pequeño. Pero hoy quiero hablarte en el tiempo de soñar con Dios, quizás la elección más compleja o de las más complejas que tú vas a tomar en la vida espiritual. Y la elección de las más complejas que tú vas a tomar es una obediencia honesta o una obediencia disfrazada. Porque uno puede tener una obediencia disfrazada, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo? Simple. Se dice que hay los... Uy, gracias, Sarita, que Dios te bendiga y que te cases en el nombre de Jesús. Otra vez. Bueno, ahora, Luis Fermín se ríe nomás. No, ya hay boda, ya hay boda. Tengo que hablar con ustedes. Hay boda. Un aplauso a ellos que ya hay boda. Gloria a Dios. Él no sabía, pero yo se lo acabo de informar. Entonces, qué chido, ¿no? Esos compromisos así. ¿Ustedes ya se casaron? Hay boda aquí también, bravo. Tomás, sí. Hay boda. ¿Sabías que te ibas a casar, amigo? Sí, hay boda también. ¿Alguien más? ¿Está acá ilegal? Porque vamos a legalizar a todos los que estén piratas, hermano, ya. Chadán y Miguel, ¿ya se casaron? Un aplauso para ellos, también hay boda, bravo, hay boda. Todos, aquí vamos a darles visa a todo el mundo. Sí, ya documentación, porque eso está uno de ilegal. Bueno, entonces, volviendo al tema, la decisión más compleja que vas a tomar en la vida. ¿Tú ya te casaste, Mercedes? No, pero tú otra vez aguántate, espérate, te falta mucho. A ti sí te faltan unos 10 años. Bueno, sigamos. Entonces, dice el escritor Washman, la obediencia de Cristo o la desobediencia de Satanás. Son las dos decisiones en las que tú vas a estar toda la vida. Vas a tener que definir cómo vas a estar. Si en la obediencia de o la desobediencia de. ¿Cristo fue obediente? Sí. Y fue obediente hasta la muerte de cruz, dice la Biblia. Fue obediente. Y no fue cualquier cosa. Porque entonces Jesús hace la famosa oración del Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, pero yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. Sin embargo, quiero que leamos quizás una historia, una narrativa bíblica que ejemplifica la obediencia extrema, porque con respecto a la obediencia hay un principio que yo quiero hablarte. Tú vas a elegir si vas a tener una obediencia absoluta a Dios o una obediencia relativa a Dios. Déjeme preguntarle algo. Si tú obedeces a Dios 99.9%, ¿eso es obediencia? Entonces, ¿cómo se llama eso? Desobediencia. Rebeldía. Ustedes, les voy a preguntar una cosa, mamás. Voy a hacer un ejemplo a las mamás. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su hijo, por ejemplo, lava el baño? ¿Le ha pasado eso o no? Y su hijo le dice, sí, mami, yo lo lavo, como tú quieras, mamá. Y pasa un día y no lo lava, pasa 2 días y no lo lava, y pasa 3 días y lo lavó.
¿Fue obediente o no fue obediente? No, ¿por qué? Porque lo hizo como se le dio la quiera. Digámoslo bonito. Lo hizo como se le dio la quiera. ¿Sí o no? ¿Fue obediente? No. Y eso se llama rebeldía oculta o rebeldía disfrazada. Es sí lo hago, pero a mi manera. ¿O no? Como dice, ¿quién dijo eso? ¿Vicente? Ah, yo quería saber quiénes escuchan las alabanzas de Vicente. Ya te tengo cachado, Pepe. Entonces, sí, no, se las sabe todas, el pepón. Entonces, bueno, eso se llama rebeldía oculta o rebeldía pasiva. Porque una rebeldía activa es no quiero y qué. Y hazle como quieras. Ok. Pero esa es más fácil de entender y de tratar. Pero la rebeldía oculta, la rebeldía disfrazada, es la más compleja de tratar en el corazón del hombre. Porque uno se engaña, o sea, uno se mete en el autogol pensando en que sí estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en el fondo, no. Y a mi manera, Señor, y como yo quiero. ¿Han escuchado, por ejemplo, esta frase? ¿Es que yo busco a Dios a mi manera? ¿Sí o no? ¿Sabe qué está diciendo esa persona? O sea, como a mí me da la gana, no como él quiere. ¿Han escuchado esta frase? Es que no, eso de ofrendar y diezmar, no, yo le doy a los pobres y limosnas. ¿Has escuchado esa frase, sí o no? ¿Sabe qué está diciendo la persona? A mi manera. ¿O no? ¿Han escuchado esto de que para casarnos, ¿para qué? Igual nos amamos. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? A mi manera. ¿Y qué? ¿Sí o qué? En el fondo, es rebeldía. Entonces hay una historia bíblica que es difícil de digerir, porque Dios le pide al rey Saúl el rey Saúl no pasó dos pruebas de obediencia. Voy a hablar de la primera, que no la vamos a leer. Y la primera prueba de obediencia, Dios le dice a Saúl, o más bien, Samuel, el líder, el pastor de Saúl, le dice: espérame hasta que yo vaya, y después de que yo vaya, haces y hacemos, y yo hago la ofrenda, el holocausto. Ellos sacaban un cordero y hacían un holocausto en honor a Dios. Ese era lo que pasaba en el tiempo antiguo. No lo voy a explicar teológicamente, es complejo, pero tiene que ver con una anunciación del Mesías, de que él se iba a entregar como un cordero pascual, ¿no? Bueno, en fin. Y Saúl no espera a Samuel, a su líder, y él hace la ofrenda, y Samuel llega, perdón, y le dice: ¿qué has hecho? Tontamente. En la versión actualizada, Ricardo Anteliz, estúpido. ¿Hiciste una estupidez? ¿Cómo que te pasa? Ahora, yo quiero decirte una cosa, yo voy a repetir eso. Yo utilizo muchas veces la palabra estúpido, pero no es una grosería bíblicamente hablando. La Biblia dice que uno puede tener espíritu de estupor, ¿ok? Entonces eso me da el aval bíblico para decirlo. Ahora, y le dice: has hecho tontamente, y Dios te iba a entregar el reinado a ti y a tu descendencia para siempre, pero Dios va a poner otra persona en tu lugar. Prueba número 1 no pasa. Aquí va la prueba número 2. Y ahora sí quiero que me acompañen, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo número 15, y vamos a leer hasta el versículo más o menos 23. Yo les voy a pedir el favor, Almita, que me lo pongas en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Es una historia complicada, y en esta historia usted va a tener muchas preguntas, muchas incógnitas, porque Dios va a demandar algo muy, muy, muy complicado. No, desde el versículo 1 hasta el 23. ¿Ok? Dice: cierto día, Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey en su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje, dice el Señor. O sea, ¿esto qué significa? O-B-D-C. El abecedario divino. Versículo siguiente. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado:
he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salía de Egipto. Quiero detenerme ahí antes del versículo siguiente porque el versículo siguiente te va a salir sangre de la pantalla. Pero antes de que leamos el versículo siguiente, por favor, préstame atención. ¿Dios es juez, sí o no? Eso es uno de sus atributos divinos. Y dentro de su justicia, que tú y yo no logramos dimensionar todavía, Él iba a hacer un juicio a Amalek. Préstame atención, mírame por favor. Dios ha hecho juicios al pueblo judío, al pueblo de Israel, en la historia de la humanidad, ¿sí o no? ¿Y a quién Dios ha utilizado para hacer esos juicios? ¿A quién? ¿Al faraón? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A Nabucodonosor? ¿Sí o no? ¿A los sirios? ¿Sí o no? A sus enemigos. Voy a hacer un juicio y como tú no me quisiste obedecer, voy a tener que utilizar otro recurso porque necesito hacer un juicio, porque te pasaste de la raya. O sea, lo pongo de esta forma, para que entendamos ahorita el siguiente ejemplo. Si asesinan a una persona que tú amas, ejemplo, un hijo, y tú llegas donde el juez y te dice, ahí está el delincuente que mató a mi hijo, y el juez dice, no, pero yo lo voy a absolver porque él fue muy bueno, porque él también ayudó a los pobres, y tiene prisión o no tiene cadena perpetua, depende de las políticas de cada país y las leyes, y lo absuelve. ¿Es un juez bueno o malo? ¿Cómo es? El juez dice, es que yo soy muy misericordioso y no lo quiero juzgar, lo voy a liberar. ¿Es bueno o malo ese juez? Es malo. ¿Por qué? Porque no aplicó justicia, no aplicó ley. Tienes que aplicar ley. Entonces el siguiente pasaje, Dios en este momento está vestido de juez y Dios va a hacer un juicio contra Amalek porque Amalek hacía cosas horribles. Después les explico cuando estén en los cursos de Teos. Siguiente, por favor. Ve ahora un juicio, destruye por completo toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Esa fue la orden. ¿Cómo es la obediencia en este caso? ¿Relativa o absoluta? Es dura, ¿no? Quiero aclarar algo. Estamos en la época de antes de Cristo. Ahora después de Cristo es otra historia, pero quiero ejemplificarlo. Es una historia antes de Cristo, pero nos deja muchas enseñanzas. Era la forma, no había llegado Cristo, no había gracia, no había esa gracia que hoy tenemos. Siguiente versículo. Bueno, entonces Saúl movilizó el ejército a Telahim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. ¿Obedeció hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Escúchame. Ahora, Saúl pudo haber dicho a Dios, ¿sabes qué? No me late. Explícame. Y tenía derecho a hacerlo porque Dios es un Dios relacional. ¿Sí o no? Ejemplo, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, otro juicio, y va y le cuenta a Abraham, tú que eres mi cuate, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham, ¿qué le dice? Señor, no lo hagas. O sea, por 50 justos, amigo, no hay 50. ¿Se acuerdan? Por 30, amigo, no hay 30. Y de ahí nacen los negociantes judíos. Ahí empezó la primera negociación. Son buenos para eso, esos benditos. Sí, esa es la historia. Pero tiene derecho a réplica porque él es un Dios relacional. Pero es que el problema de una persona que no tiene una vida relacional con Dios, o sea, comunión, intimidad, no puede tener una conversación. Simplemente lo hace, pero no entiende ni siquiera por qué lo va a hacer. ¿Ok? Porque yo tengo que entenderlo. Yo tengo que entender por qué Dios me pide ciertas cosas. Siguiente versículo. Después Saúl y su ejército fueron a otra ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Next. Saúl envió estas advertencias a los ceneos. Apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pero ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Next. Porque el juicio era para los amalecitas. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Next. Capturó a Agag, rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Dejémoslo ahí.
¿De quién resguardó la vida? ¿Y por qué? Ahora pregúnteme por qué. No sé. Pero creo, no sé porque la Biblia no dice, pero creo, asumo dos cosas. Una razón, lo iba a tomar como un prisionero político. Es una razón, ¿sí o no? Y producto de eso, como un trofeo. Esa es mi lógica. Y la otra razón, creo que no se le dio la gana. ¿Va? Sí, pero ¿cuál era la orden de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Next. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las cabras, del ganado, de los becerros, del contacto de Instagram, de la ex que sigue teniendo en Facebook, de los corderos, de hecho, con todo lo que les atrajo. Y solo destruyeron lo que no tenía valor o era de mala calidad. ¿Obedecieron? ¿Cómo se llama eso? Desobediencia o una obediencia relativa o pasiva, desobediencia pasiva. ¿Ok? Next. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento. ¿Te imaginas que Dios diga eso de uno, mano? Qué horrible, ¿no? Lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal, ha negado obedecer mi mandato. Y al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche, porque eso le pasa a uno que tiene corazón de pastor. A uno le duele la gente. Next. Temprano a la mañana siguiente Samuel se fue a buscar a Saúl. De esas consejas que uno no quiere dar, pero le toca. Me ha tocado un par de esas. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Next. Cuando por fin Samuel encontró a Saúl, Saúl lo saludó con alegría. Y mira, el bandido que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Mamá, obedecí. Lavé el baño. ¿Sí o no? Ahora sí dame permiso para el fin de semana. Bandido. Pero a nadie le ha pasado esto aquí, ¿cierto? ¿Ninguno de ustedes con sus hijos, señores? Es más, ¿ninguno de ustedes se lo hicieron a sus papás? Acontezca. Bueno, siguiente. 15. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios y hemos destruido todo lo demás. Quiero quedarme aquí para que ya empecemos a entrar en materia. Y es que cuando Dios a mí me da una instrucción, una orden, no obedecer la instrucción es un acto de rebeldía delante de Dios. Yo quiero aclarar. Y es un acto de rebeldía muy complicado de tratar, porque esos actos de rebeldía abren puertas que después es muy complicado cerrar. Yo lo que quiero como que interioricemos es esto, familia. La obediencia a Dios, para yo entender el propósito particular de Dios a mi vida, yo primero tengo que aprender a obedecer la orden general de Dios para los humanos. Lo explico de esta forma. La orden general de Dios para nosotros es, por ejemplo, que si yo quiero entablar una relación con alguien formal, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Casarme. ¿Eso es una orden o no es una orden? ¿O eso es negociable con Dios? No, ¿eso cómo es? Orden. ¿Y qué se hace? Se obedece. ¿Y por qué se obedece? Porque sí. Porque yo soy su papá, ¿y qué? ¿O no? Hay una orden general
En cuanto, por ejemplo, a nuestra vida sexual, según la Biblia, nuestras relaciones sexuales, ¿dónde se deben desarrollar? ¿En dónde? En él. Y fuera de eso, ¿cómo se llama? ¿Y eso qué es? Rebeldía. Eso es a mi manera. Entonces no funciona. Porque yo me cierro las puertas a cosas que Dios quiere particulares. Voy a explicarlo de esta forma. Hay una orden general con respecto a la crianza de los hijos. La Biblia dice que cómo tenemos que criar a los hijos. En amor, no exasperándolos, y en la palabra de Dios. Yo obedezco lo general. Y cuando yo obedezco lo general, entonces Dios me da propósitos particulares para mis hijos. Pero si no, son muchachos que a los 25 años no saben qué hacer con la vida. No hay propósito particular porque no lo crié en lo general de Dios. ¿Hay órdenes generales de Dios para tus finanzas? ¿Cuál, por ejemplo? Dime una. ¿Hay una orden general? Primera, honra a Dios con todas tus primicias. O sea, diezma u ofrenda. Eso es una orden general. Otra orden general de Dios con respecto a tus finanzas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya. ¿Y eso es para quién? ¿Para los de la iglesia del encuentro? ¿O para quién? Para la humanidad. Entonces, cuando yo me sujeto a la dirección general, a partir de ese momento yo puedo entender el propósito particular y ya no tengo problemas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Y por qué estoy aquí en la tierra? Se resuelven cuando yo soy obediente al propósito de Dios. Saúl pierde el gran propósito particular de Dios para él y su descendencia, producto de que no pudo obedecer lo general, no puedes obedecer lo particular, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Estamos aquí o no? Y esto tiene unas consecuencias terribles. Y a partir de ahí, cuando yo soy un desobediente pasivo o tengo una obediencia relativa a Dios, o sea, soy rebelde, eso tiene consecuencias garrafales. Primero, a mí me parece muy dolorosa la reacción de Dios. Versículo número 11. Me arrepiento de haber hecho a rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones, dice la NBI. Esta versión dice: me arrepiento, lamento porque no ha sido leal a mi mandato. Qué triste, hermano, uno se pierde oportunidades divinas. Porque además, cuando nosotros hablamos de la obediencia, con toda honestidad, la prueba de la obediencia es la prueba más compleja de superar. Porque la prueba de la obediencia significa confianza total, plena y absoluta en la voluntad de Dios para mi vida. ¿Es fácil obedecer a Dios? Absolutamente no. No te preocupes. Tú no eres único. Yo a veces me equivoco y muchas veces. Pero el chiste no es si me equivoco o no me equivoco, es cuál va a ser mi reacción frente a las... ¿Sabes que esto se está cortando? ¿Cuál va a ser mi reacción frente a mis equivocaciones? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Entonces, dice Santiago 1:21 en la Biblia: no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues ustedes se engañan a sí mismos si solamente escuchan la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y eso hay que llevarlo en práctica. Ahora, acompáñame por favor a la Biblia en Primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo número 2. Cuando sucede algo muy interesante, cuando yo empiezo a desobedecer a Dios en los generales, en mi vida sexual, en mi vida financiera, en la honra a mis padres, en la crianza de los hijos, por ejemplo, yo hago una pregunta: ¿quién de aquí se considera seguidor de Cristo? Levante la mano, por favor. Porque hay gente que no, y está bien, pero levante la mano con gusto, o sea, con ganas. Listo. No, déjala arriba. Ahora, por favor, bajen la mano los que tienen discípulos. Los que tienen discípulos. Los que tienen discípulos bajan la mano. Listo, ya, eso quería ver. ¿Cuál es la orden general para todo creyente de Cristo? Hagan discípulos.
No, pero es que yo ayudo en la iglesia poniendo sillas. Siga poniendo sillas. Bravo. ¿Pero qué tienes que hacer? Discípulos. Todavía no he encontrado un mandato. Id y poned sillas. Qué bueno que lo hagas. Gracias por la ayuda. Sigue así, nunca cambias. Pero, amados, no nos confundamos. Hay una orden general para todo seguidor de Cristo. ¿Y cuál es esa orden general? Haces discípulos. Y entonces yo me pierdo la oportunidad de encontrar una bendición particular en esa orden en mi vida, y eso abre puertas. Eso abre puertas que después yo no puedo cerrar. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando yo empiezo a desobedecer esas pequeñas cosillas, se convierten en grandes, y el apóstol Pablo le llama a esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen una conciencia muerta. ¿Sabes cuál es el problema? En la otra versión dice, se les cauteriza la conciencia. ¿Alguien le ha cauterizado algún grano alguna vez? ¿Un lunar? ¿Vuelve a salir ahí? No. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué? Lo que el apóstol Pablo quiere decir es, cuando yo decido voluntariamente desobedecer la orden general de Dios para mi vida, el problema de eso es que mi conciencia se cauteriza y ya no me duele eso. Ya no me importa eso. Mire, a mí me sorprendió muchísimo. Estoy leyendo un libro muy bueno, se lo recomiendo, que se llama Cómo ganar amigos e influenciar en sus vidas. Buenísimo el libro. Muy buen libro. Muy buen libro. Es excelente. Y escucha, el autor hace una investigación de todos los asesinos en serie hasta el momento que habían en Estados Unidos. Y en la investigación que él hace es que cuando les preguntaban ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué mataste a todas esas mujeres, a todos esos niños, a todo eso que hacían? Ellos todos decían, es que no fue culpa mía. Es que, o algunos pensaban que inclusive estaban haciendo un favor a la humanidad. Pero lo en común en todos estos asesinos en serie era esto: a ninguno les dolía. Es más, parecía que se sentían orgullosos de haberlo logrado. Y entonces el autor hace un par de reflexiones y dice, ¿por qué? ¿Y saben por qué? Porque la conciencia se cauterizó. Ya no duele, ya no me importa. A uno como creyente se le puede cauterizar la conciencia en cuanto al dar al Señor. Ya no me duele y ya no me importa. A uno se le puede cauterizar la conciencia en cuanto a tener discípulos y ya no le duele la gente. Y ya no me involucro en las vidas de las personas, sino los acompaño en sus crisis, en sus procesos, en sus... ¿Sí? Se me puede cauterizar la conciencia en eso. ¿Se me puede cauterizar la conciencia en cuanto a lo sexual? Pregunto yo. Y no me importa con quién tengo sexo, lo importante es el placer. ¿Sí se puede cauterizar? ¡Claro! A uno se le puede cauterizar la conciencia. Y ese es el problema de la desobediencia. Cuando yo desobedezco a Dios, el problema ni siquiera llega a ser tanto la consecuencia, sino lo que pasa en mi alma. El corazón se pone duro. Duro. Ya no me duele dañarte. Y puedo, en un proceso de separación, divorcio, utilizar mis hijos como trincheras para atacarte. Y ni siquiera me duelen los hijos, porque me interesa es lastimarte y dañarte. Ese es el problema de la desobediencia, hermano. La desobediencia a uno le hace el corazón duro. Ahora, hay evidencias con respecto a esta situación, y dice el versículo número 22, algo tremendo. Pon por favor, Almita, el 22 y el 23 en la versión. No sé si tienes la versión el TLA. A ver, chécalo, si no, en la versión que lo tenga. Pero hay una consecuencia de la desobediencia. Si yo obedezco a Dios, lo que está pasando en mi vida es que Dios me protege. Es una cobertura. ¿De qué? ¿De qué me va a proteger? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre del engaño? Entonces, ¿y quién es el padre de la desobediencia? Entonces, cuando yo soy desobediente, ¿a quién obedezco según el Señor? Mira lo que dice la Biblia. Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace el Señor? ¿No tienes la de TLA ahí? Bueno,
Se complace el Señor Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras que Dios envía. Ciertamente, obedecer es mejor que los. O sea, tus sacrificios, tu esfuerzo y todo lo que tú hagas, si no obedeces, no sirve para. Y prestar atención más que la grosura de los carneros. Next. Ponlo en una versión actualizada, la que quieras. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, pero voy a ponerle una versión más actualizada. La rebelión es tan peligrosa como la hechicería. En otra versión, en la TLA, que era la que yo quería poner, dice, la rebelión es igual a la brujería. Por eso quería poner esa versión. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios compara que una persona rebelde pasivo? Porque Saúl fue rebelde activo o pasivo. Pasivo. Sí lo hice, pero ¿cómo? Entonces dice, la rebelión es igual a la brujería. ¿Por qué? O cómo. Y dice además, ser tercos y hacer la voluntad propia es como pecado de idolatría a imágenes. O sea, Dios lo compara a las dos cosas y esas dos cosas es algo que dice la Biblia que Dios aborrece. O sea, como que le dan ganas de vomitar. Eso es lo que dice. ¿Por qué yo te cuento esto? Porque claro, ¿quién conoce mi futuro? ¿Tú conoces tu futuro? No, ¿cierto? Y si Dios me dice, vas a caminar de aquí hasta allá, y yo digo, no, Señor, yo camino de aquí hasta acá, ¿yo qué estoy haciendo? Jugando con mi futuro. Jugando al adivino. Yo creo que por aquí es mejor. Estoy tanteándole, a ver cómo es. Te dices, ¿qué amigo? Cuando tú desobedeces la instrucción que yo te estoy dando, tú estás jugando con tu futuro, estás adivinando. Eso es muy peligroso. Yo te amo. Te amo tanto que no quiero que te lastimes. Así que yo te he dado instrucciones generales para tu vida sexual, vuelvo y repito, para tu matrimonio, para la crianza de tus hijos, para tus finanzas. Yo quiero esto para tu vida porque esto tiene unas consecuencias positivas. Pero si tú lo haces a tu manera, estás jugando con tu suerte, estás jugando a los dados. Y Dios no juega a los dados, dice Albert Einstein. Es verdad. Dios no juega a los dados. Él no está jugando a si le atino o no le atino. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y yo me pierdo del propósito de Dios, personal y particular, cuando no obedezco lo general de Dios en mi vida. ¿Estamos aquí o no? Ya los perdí con tanto rollo. No, porque es que yo los puedo perder, discúlpeme. Ahora, ¿va? Pero esto es todavía más peligroso. Porque ¿quién era el responsable delante de Dios de que se cumpliera la orden general de Dios? ¿Saúl o los soldados? Saúl. Y la belleza del Saúl, ¿a quién le echa la culpa? A los soldados. Mira lo que dice el versículo número 13, 14 y 15, por ahí está. Bandido. El Señor te bendiga. Versículo 13, Siguiente, por favor. Ahí está. Saúl contestó, los soldados tomaron, es que mis hijos no me obedecen. ¿Y cuántos años tienen? 6. ¿Se has escuchado eso alguna vez? Ay. Yo no sé, pero si usted la ha pasado, pero a mí me pasa. Que yo cuando escucho una mamá que me dice, es que mis hijos no me obedecen, yo como quisiera, préstemelo 5 minutos. Pero como no son de uno, hermano, mis hijos no me obedecen. Es que los soldados tomaron de los amalecitas y se quedaron con la mejor para ofrecer sacrificios que debían quemarse delante del Señor. O sea, como que ellos tienen la culpa, bobo. Yo asumo la responsabilidad de lo que Dios me está entregando. Y yo le voy a decir una cosa a mi hermano, señores varones, usted es el responsable espiritualmente de su casa. Y lo que está pasando en su casa es directamente su responsabilidad. Y usted no me le echa la culpa a su mujer, ni a sus hijos. Esa es su tarea. Y yo en eso voy a hacer, pero yo no puedo creerlo, hermano.
Y soy su pastor y se lo digo porque le amo. No tiene sentido que tú le prestes una camioneta a tu hijo y que se vaya a sus fiestas, ni siquiera paga la gasolina. ¿Estamos o no? Eso no tiene sentido. Ahora, si tú, mi querida mujer, lo siento, no estás con un hombre en tu casa y te tocó de madre, cabeza, familia, ahora ¿a quién le toca? A usted. Y esa es su responsabilidad. Y no ponga a decir, es que no me obedecen. No, señor, no me haga la de Saúl. Porque es que usted y yo vamos a dar cuentas, hermano, por lo que Dios nos ha confiado. Y nos confió en los que estamos casados un matrimonio, nos confió la crianza de nuestros hijos. Y esa es nuestra responsabilidad ante Dios. Y yo no puedo decir, es que escogió lo mejor. ¿Quién le entrega a un hijo que no trabaja, que no sabe lo que cuesta el dinero, una tarjeta de crédito? ¿Tiene sentido? Disculpe, ¿tiene sentido o no? Eso no tiene sentido. Eso es lo que yo pienso. O sea, tenemos una crisis porque queremos obedecer a Dios a nuestra manera y tenemos y estoy jugando a adivinar el futuro de mis hijos. Pues van a estrellarse contra el mundo. Mi matrimonio se va a estrellar contra el planeta si yo no obedezco en lo general a Dios. ¿Cuál es la orden de Dios general a los hombres con respecto a sus esposas? La orden general. ¿Cuál? ¿Quién me dice? A ver, necesito escucharlos. Ámalas. Y Dios es absolutamente sabio, porque ni Él las entiende. ¿O no? Entonces Dios dice, no, hermano, no, la orden no es entiéndalas. Es una sabiduría. Ámela. Señor, no entiendo, pero la amo. Bien, hijo. Welcome to. ¿Sí? ¿Cuál es la orden general de Dios para las mujeres casadas? Respete a su marido. Y eso significa no hable mal de él con sus amigas, con su mamá o con quien quiera. Y menos tire indirectas en Facebook. Es mejor sola que mal acompañada. Una persona tóxica es que bobadas. ¿Sí o no? O sea, amigos, hay que poner las cosas en el lugar correcto. Entonces, cuando yo no sigo la orden general, ahora, yo le hago una pregunta, ¿y cómo yo voy a descubrir la orden general de Dios si yo ni leo la Biblia? Si no hago un devocional, pues hombre, estoy jugando a la tienta, estoy jugando a adivinar. Dios ha dejado una orden precisamente para cuidarme porque nos ama. Entonces, pero la rebeldía tiene una sintomatología muy común. ¿Y saben cuál es esta? La sintomatología, yo diría que es la sintomatología del Chavo del Ocho. Pues sin querer queriendo. Pues sin querer queriendo. A jugar a echar la culpa a los demás. Ese es el problema adámico. ¿Quién te dijo que no comieras? La mujer que tú me diste. O sea, ¿a quién le echó a Adán la culpa? A Dios. Ni a Eva. Yo estaba bien. Fue la mujer que tú, qué bandido, me diste. Peligrosísimo, hermano. Bueno, siguiente, por favor. Vamos a ir al versículo a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo número 22, versículo 37 al 40. Yo les entregué notas de estudio, ahí pueden irlos estudiando. Solamente quiero que recapitulemos, a ver si no me pierdo. A ver, primero, Dios tuvo una reacción. A ver, ya. La obediencia es la medida de nuestro amor a Dios para los que están poniendo sus notas de estudio. La obediencia es el medio para experimentar la amistad íntima de Dios en nuestras vidas y ahí me quiero detener. Jesús dice lo siguiente en Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Versículo número Juan 15:14. Ustedes son amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, ¿hay una condición para ser amigo de Dios?
Según ustedes que son bien estudiosos, amigos, todos lo sabemos, ¿quién es el único hombre en el Antiguo Testamento que tiene el título de amigo de Dios? Juan, no, Antiguo Testamento. ¿Quién está? ¿En qué teos están? Abraham. Abraham es el único que tiene el título del amigo de Dios. Es el único. Por eso tiene una historia interesante. Voy a contárselas después del siguiente versículo. Juan 15:15. No los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ustedes ahora van a ser mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Hay una condición para ser amigo de Dios, hermano, y esa la entendió Abraham. Ponle cuidado a esto. Abraham tenía un papá. ¿Quién se acuerda el nombre del padre de Abraham? Taré. Muy bien. Y dice la Biblia que Taré salió junto a Abraham, junto a Sara, porque Abraham tenía papitis. Abraham vivía con el papá y con la mujer y todos juntos. Y con Lot, y era de una familia centrípeta. Y Dios le dijo, sal de tu tierra, y dice que salió de Ur de los Caldeos, y Taré llegó junto a Abraham a una región que se llamaba, ¿quién me acuerda el nombre? No, Ur no, salieron de Ur. Harán. Harán. Salieron de Ur y llegaron a Harán. Sí, me gusta porque acá todos estudian bien la Biblia, que me gusta, padre. Entonces dice que Harán, llegaron a Harán. Y en Harán, Taré dijo, ay, me gustó Harán, yo me quedo en Harán, pero el propósito era llegar a la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, como tu papá, Taré, no me siguió la instrucción, vamos a ver si puedo confiar en ti ahora mi misión. Sal de tu tierra, ¿te acuerdan? Sal de tu parentela. Génesis 12, vete a la tierra que te mostraré. Y te bendeciré y haré de ti una bendición y serás padre de multitud de personas y bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, una bendición así. Recuerda, yo te explicaba, antes de la promesa hay un precepto. O sea, Dios le promete a Abraham algo. Tú eres un hombre grande, tienes 75 años, mi hermano. Tu esposa tiene 65, pero te voy a dar muchos hijos. Y tu descendencia va a llenar la tierra y Le prometí muchas cosas. Pero, ¿cuál era el precepto? 3 cosas. Vete de tu tierra. ¿Por qué creen que le dijo vete de tu parentela? ¿Sí o no? Y vete a la tierra que te mostraré. De las 3, ¿cuántas obedeció Abraham? ¿Cuál obedeció? ¿Se fue de la tierra? ¿Sí o no? ¿Se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar? ¿Y dejó la parentela? No. Se llevó a Lot, a su sobrino querido y mimado. Como no tenía hijos, ese Lot lo consolaba en su dolor paternal. Porque además era triste, porque Abraham, ¿sabes qué significa Abraham? Padre enaltecido. ¿Tú te imaginas cuando Abraham llega a un restaurante? ¿Cómo te llamas? Padre enaltecido. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. O sea, era difícil. Así que Lot sustituía ese dolor paternal, pero él se lo lleva. No, entonces, ¿cómo fue la obediencia de Abraham? Relativa. Ahora yo le pregunto, usted que estudia la Biblia, ¿tuvo consecuencias que se ha llevado a Lot? Terribles. Terribles, consecuencias nefastas. Se dividió, perdió recursos, perdió siervos, le tocó ir a recuperar a su sobrino Lot, que había caído en la ciudad sodomita y lo habían secuestrado. O sea, una cosa complicadísima. Pero escucha, vuelve y Dios se le aparece a Abraham y le dice, ¿te acuerdas que hace 25 años yo te di una promesa, hermano? Vete de tu tierra, tu parentela, la tierra que te mostraré. ¿Sí? Sí, Señor. Bueno, va de nuevo. Segunda etapa. Ya le había dado Dios un hijo. Como se te olvidó cumplirme una pequeña orden, vamos a ver si la pasas otra vez. Entrégame tu parentela a tu único hijo. 3 días de camino en el monte Moriah. Entrégamelo. ¿Y lo hizo o no lo hizo?
¿Por qué? Porque entendió la consecuencia de la desobediencia. Pero hay un pasaje en Hebreos que no me acuerdo, Hebreos, lo que es 17. Dios mío, ojalá que lo encuentre. A ver, búscatelo ahí, hermano, que dice que Abraham creyó que Dios lo resucitaría aún de los muertos. Es Hebreos 11, 17, si no me equivoco. A ver, 11, a ver, ¿quién? A ver, en los googles, a ver, búsquenlo. 11, 19, así. Mira, él, cuando Dios le pidió que entregara a su único hijo, dice él, o sea, hablando de Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos, para levantarlo de entre los muertos. De donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Porque Abraham, ¿dónde entregó a Isaac? No, cuando tú te imaginas esa escena, esa es la escena de las escenas más impresionantes de la Biblia. Cuando el niño está arriba, el niño sube el leño, pone el altar, pone la leña, pone las cuerdas en los brazos del niño y el niño solamente dice papá. ¿Y el cordero? Oh, eso dice la Biblia, que lo único que dijo el niño fue papá. ¿Y el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Giré. Qué obediencia. No, no, no. A mí que Dios no me pida eso, hermano. No, yo no puedo. ¿Usted podría? No. Por eso Dios le dice, este es mi amigo. Este entiende mi corazón. Porque él va a saber lo que yo voy a sufrir cuando mi hijo muera en la cruz. Oh, él entiende mi corazón. Este es mi amigo único. Confía en mí, aún en esto que se está muriendo en tu vida, hermano. Pero Dios, dice Abraham, es capaz de levantar entre los muertos. Yo he visto matrimonios muertos, personas muertas en la droga en esta iglesia, hermano. O sea, muertos, volver a vivir. Pero tenemos que aprender a obedecer. Lo de Dios, iglesia, esto no es relativo. Metámonos. Yo los invito, se los pido por favor. Los amo y quiero que Dios los bendiga, pero absurdamente. Pero Dios no te puede confiar más si no eres fiel en lo poco, ¿me comprendes? Necesitamos meternos en esa dinámica. El deseo de Dios, tener gente en quien confiar. Porque eso se trata de esto. ¿En quién puedo confiar? Y te voy a pedir lo poco para llevarte a lo mucho. ¿Qué fuerte o no? Miremos este ejemplo. Dios mío, se me está acabando el tiempo. ¿Los tengo aburridos? Éxodo capítulo 4, versículo 24, porque yo veo a Iván que está como cabeceando. Iván, ¿todo está bien? Iván, ¿estás aquí conmigo? No tendrás noches, amigo. Okay. Porque ya yo le digo una cosa. Venga, le voy a dar una recomendación, una técnica que me enseñó a alguien. Cuando usted venga el domingo trasnochado del sábado, póngase lentes oscuros. Y usted pasa como si estuviera prestando atención. Y si llega a abrir la boca, uno puede entender que está adorando. ¿Sí? Y si usted cabeza, pero con los lentes negros, oscuros, usted hace así, yo entiendo que está recibiendo la palabra. Sí, pastor. Amén. Es mi recomendación es para los que les gusta trasnochar los sábados. Bueno, Éxodo 4:24. Esta gente chilla, llora, se ríe, de todo le pasa aquí. Bueno, dice, uy, este pasaje es impresionante. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia. ¿Con quién estaba Moisés? ¿Quién era el responsable de su familia? Moisés. Con su familia a pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Ese pasaje es impresionante. Sí, eso. Este pasaje es impresionante porque dice que el Señor se detuvo y le dijo, papá, llegó el momento de arreglar cuentas. ¿Sabes qué hago? Yo tengo un propósito particular contigo, hermano, pero no me has cumplido lo general.
te vas. Se te acabó el tiempo. Y él, pero Señor, todavía el pueblo no ha llegado a la tierra prometida, todavía ni siquiera hemos entrado al desierto del Negev, o sea, nos falta mucho camino. Lo siento, hermano. Hasta aquí llegó el plan. No puedo confiar en ti más. Next. Pero Séfora, su esposa, tomó un cuchillo, la piedra, y circuncidó a su hijo. Y con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora eres mi esposo de sangre para mí. Si ese es un pasaje que uno dice, ¿qué? ¿Qué tiene que ver una circuncisión con ahora es mi esposo de sangre? Escúcheme. ¿Quién escribió las leyes de la Torá? ¿Quién? ¿Quién las escribió con la mano? Moisés. Y las leyes de la Torá dicen algo: que todo niño a los 8 años, a los 8 meses, a los 8 días, perdón, de nacido, ¿tiene qué? Jesús, ¿a los cuántos años vivió la circuncisión? Jesús, a los 8 días de nacido. Lo llevaron al templo, ¿se acuerdan? Lo circuncidaron. Era una orden. ¿Y qué hace? ¿Y qué se hace con una orden? Se obedece. Moisés, ¿quieres que todos hagan eso y tú no lo haces con tu casa? A mí no me sirve que un líder gane toda una nación y pierda su casa, y pierda su hogar y su familia. No me sirve ese líder. No me sirve ese liderazgo. No quiero eso. No me interesa. Si tú no empiezas por tu casa, Moy, hasta aquí llegamos tú y yo. Y su esposa lo entendió, que fue sabia, y dijo: ¿cómo es posible que el Moy no me haya enseñado la circuncisión para que haga parte de este pacto en ese momento de la historia? ¿Quién le salvó la vida al Moy? Y a partir de ahí, hermano, obedezca a su mujer. Y ellas se ponen felices. Sí, pastor, gracias. Alguien se lo tenía que decir. Alguien se lo tenía que decir. Yo siempre se lo he dicho, pero si usted no se lo dice, no lo entiende. Versículo 26. Es que hay hombres que dicen: es que me quiere controlar. No. La verdad, una mujer que a uno lo ama, lo quiere cuidar. Es verdad. Es verdad. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa. Honestamente, mi esposa administra las finanzas de mi casa. ¿Y saben algo? Yo siento que es cuidado y no es control. Y me ayuda. Pero cuando tú no comprendes eso y te pones a pelear por autoridad, ¿quién pelea por autoridad? No pelees por autoridad, la autoridad es Dios. Tú tienes una autoridad prestada. Cuando dijo eso su esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en. Sigue con tu plan. Ahora sí, ya estás en el paquete. Pero Moy no lo entendió. Todavía bien. Éxodo 18, vámonos más adelante. Éxodo 18, híjole, se me acabó el tiempo. ¿Qué hago? Éxodo 18, versículos 2 al 5. Luego Moisés volvió a casa. ¿A la casa de quién? ¿Y Jetro quién era? El suegro. Su suegro, y le dijo: por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. O sea, Moisés va donde Jetro. Le dice: Jetro, quiero volver a mis parientes. ¿Y Jetro qué le dijo? Ve en paz. Next. Y luego Moisés volvió. El 19, por favor. Pero ¿sabes qué? Estamos en el 18, mija. Éxodo 18. Eso. Versículo número 2. Ahí está. Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a la casa de. O sea, pasó ese accidente. ¿Y qué hizo Moisés? Váyase para donde su papá. Yo tengo una nación que liberar y como que no me sirve que estés aquí. Y él los había hospedado, el suegro. Versículo siguiente. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en esta tierra. Versículo siguiente. Y el segundo hijo se llamó Eliezer, porque dijo: Dios, el Dios de mis antepasados,
me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Next. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto. ¿Y llevó consigo a quién? A la esposa y a los hijos. Y llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Quiero detenerme ahí. Yo veo este pasaje y honestamente a mí me da tristeza. Yo admiro al Moy mucho, pero a mí me da tristeza este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque los hijos no se involucraron en el ministerio y se perdieron de ver el mar abrirse en dos. Se perdieron de ver la columna de fuego toda la noche. Se perdieron de ver el maná que caía del cielo. Se perdieron ver cómo Dios entregaba las tablas de la ley. Se perdieron todo. ¿Alguien sabe qué pasó con Gersón y Eliezer después? Nadie. Nadie sabe. No desarrolló los líderes que tenían su propia casa. ¿Me copias o no? Moisés, un líder increíble, pero en este particular, porque yo con Dios tengo que obedecer absolutamente. Así que, iglesia, Moisés lo entendió y quiero terminar con esto. Éxodo 35. Estamos ahora en Éxodo 35, versículos del 4 al 5. Van subiendo los músicos que ya vamos a acabar. Ya los hijos llegan y todo eso pasa. Y entonces Moisés ya empieza a agudizar el oído a la instrucción de Dios y empieza a llevar a todo el pueblo a la instrucción de Dios. ¿Y el pueblo ahora es esclavo o es libre? ¿Cómo es el pueblo? Libre. ¿En dónde está? En el desierto. ¿Y en el desierto hay mucha comida? ¿Hay mucha agua? ¿Hay mucha ropa? ¿Qué hay en el desierto? Arena. Y en el desierto. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel: esto es lo que el Señor me ha ordenado. En tu desierto, no en tu tierra prometida. Next. Junten una ofrenda sagrada para el Señor. ¿Qué es esto? ¿Una opción o es una instrucción? Que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata, bronce, ta. Y el pueblo entendió porque era libre. Y Moisés lo entendió porque era libre ya. Y le pasó lo de Abraham, pasó la prueba. Entendió que era la obediencia a Dios. Pero miren lo que dice el capítulo 36, versículo 3. La gente empezó a llevar ofrendas, pero muchas para la construcción del tabernáculo. Muchas. 36, versículo 3. Y Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. ¿Cómo estaba haciendo el pueblo? Libre, obediente, generoso, próspero en el desierto. Next. Finalmente, los artesanos que trabajaron en el santuario dejaron su labor. Next. Fueron a ver a Moisés y le informaron: Moy, la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Versículo siguiente. Entonces Moisés dio una orden ahora, nueva. Y le dijo, y envió el siguiente mensaje a todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, tenemos suficiente. Iglesia, yo vengo a decirles algo. Gracias. Porque esto que estamos viviendo en esta iglesia viene de su desierto. Viene de su generosidad. Ayer tuvimos 37 familias nuevas aquí. 37 familias nuevas con hambre de sanar su corazón. Gracias a todos, porque son generosos, porque dan su tiempo, su talento, sus recursos. No sabemos qué vamos a hacer, porque de los 27, 23 van a entrar a escuela de matrimonios oficialmente. Demos un aplauso a Dios por eso. 23 familias. ¿Dónde vamos a meter toda esa gente? No sé. Pero eso es producto de que hemos sido una iglesia obediente al Señor. ¿Te acuerdas, mi querido Horacio, cuando el Señor me dijo este año: los hijos son exentos?
¿Y seguimos esa instrucción? ¿Y qué? Y a nadie se le cobró la convención. ¿Y cómo son los hijos? Vamos a dar. Por eso en diciembre les quiero pedir un favor. Esa tarjetica de Navidad. La tarjeta. ¿Alguien no le entregaron tarjeta? Levante la mano, por favor. Le van a entregar la tarjeta. Los que no, por favor, entreguen la tarjeta. Alberto, esa tarjeta de Navidad tiene 3 propósitos, iglesia. Primer propósito, necesitamos salones de clase. ¿Sí o no? Porque no damos abasto. Si queremos hacer un salón de clases allá, un salón de clases allá. Eso es uno. Otro propósito importante, el primer propósito es, antes de los salones de clase, oratorio. Necesitamos un lugar donde vayamos a buscar a Dios en la intimidad. Y para eso vamos a hacer un lugar de oración. Segundo propósito, los salones. Y tercero, misiones. Misiones. Ese es el tercer propósito. Porque creo que el próximo año vamos a abrir una zona de trabajo en la Ciudad de México del encuentro. ¿Y quién va a ir allá? Los misioneros. ¿Y quién va a sostener ese trabajo? La iglesia. Los que obedecemos. Gracias por su generosidad y por su obediencia. Yo quiero que al final de este año decirles, ya por favor no paren, no den más. Porque nos ha pasado. Eso nos pasó en la convención, ¿se acuerdan? Ya completamos todo. Ya, no den más, no den más. Así lo vamos a hacer de nuevo, para la gloria de Dios. ¿Les parece bien? ¿Quién se pone de pie y quién agradece a Dios? Con un fuerte aplauso. Porque Dios es bueno. Porque vamos a obedecer generosamente al Señor.